Estimados compañeros, compañeras, querida profesora, reciban de parte de Iván Ortega, Jesús Reyes, José Santiago, mi persona, Neider Llanes, una cordial bienvenida a la presentación de esta temática histogramas en la calidad, una temática de gran importancia para nuestro campo laboral como ingenieros industriales y más aún si nos enfocamos con el amplio camino de la calidad. Queremos que ustedes tengan esas bases importantes para poder desarrollar un histograma y su total atención para el desarrollo de esta temática que, vuelvo y reitero, es muy importante. Entonces, sin más preámbulos, cedo mi palabra a mi compañero Jesús Reyes, que empezará a profundizar en la misma. Preguntémonos cuál es la finalidad de esta exposición, ¿sí? ¿A qué queremos llegar con esta? ¿Cuál es su objetivo? Pues con esta queremos reconocer la importancia de esta herramienta, ¿sí? Del histograma. Reconocer su uso para el control y mejoramiento de los procesos dentro de la calidad. Siguiendo, podemos apreciar aquí que el histograma es una de las 7 herramientas básicas de la calidad. Es muy útil cuando se tiene un amplio número de datos y esta nos ayuda tanto a organizar como a analizar detalladamente mejor y tomar una mejor decisión sobre esta. También el histograma es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de una mejor forma, ya sea precisa o intangible. Siguiendo, ¿qué es un histograma? El histograma es una representación gráfica de valores en forma de barra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los datos. A nuestro lado derecho podemos ver unas imágenes de un histograma. Más adelante, a continuación, nuestro compañero Iván, con un ejemplo, nos dará una mejor definición de histograma mediante un ejemplo. Siguiendo, ¿para qué tipo de variables se usa? ¿Sí? El histograma se usa para representar variables continuas, pero ¿qué son estas variables continuas? Las variables continuas son aquellas que toman un número infinito de valores dentro de un intervalo finito. Por ejemplo, el peso de una persona, la altura de una persona. Y en este caso, aquí tenemos una imagen de el tiempo en segundos de atención al cliente de una caja bancaria. Tenemos varios datos de este enunciado. Siguiendo, las características del histograma. El histograma se caracteriza por la síntesis y el análisis. La síntesis, esta ayuda a resumir una gran cantidad de datos en una forma fácil de manejar, una forma más práctica, como podemos ver a continuación. Aquí podemos apreciar cómo pasamos de esta aglomeración de datos a esta síntesis, ¿sí? Aquí en esta síntesis nos componemos de dos datos, de los intervalos y la frecuencia. Más adelante, nuestro compañero Neider Llanes nos explicará cómo se sacan los intervalos y la frecuencia. Siguiendo, aquí tenemos un histograma obtenido de los datos anteriores. Podemos ver cómo de una forma tan sencilla se puede obtener mejor información para un mejor análisis. Siguiendo, tenemos la otra característica, la cual es el análisis. Esta nos permite el análisis más sencillo y detallado sobre su comportamiento y variación. Podemos pasar de una manera compleja a entenderla a una manera más fácil, o sea, de los datos de una tabla a una gráfica. Siguiendo, para concluir con esta pequeña introducción, el histograma es un medio de comunicación eficaz gracias a que gráficamente nos permite transmitir información
que quizás son complejas a una manera mucho más clara. A continuación, nuestro compañero José le seguirá la posición con los tipos de histogramas. Recopilando con la información de mi compañero Jesús Reyes, un histograma son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los tipos de histograma que existen. El primer tipo de histograma es el histograma simple. El histograma simple representa la frecuencia simple, absoluta y relativa mediante la altura de las barras, en cual es proporcional a la frecuencia simple de cada uno de los datos o de las categorías. En este histograma también se encuentra que en el eje X van a estar las categorías y en el eje Y se van a encontrar todas las frecuencias. Ahora hablaremos sobre el histograma acumulado. El histograma acumulado es la representación gráfica de una sola variable en forma de barras. Dada la superficie de cada barra, es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores. Para identificar este tipo de histograma es una curva ascendente. Ahora hablaremos sobre el histograma por grupo. El histograma por grupo es la representación de una variable en dos situaciones distintas. Como podemos ver aquí en el gráfico tenemos una variable, o sea, mujeres y varones, pero la podemos citar en la misma, porque tienen los mismos datos, pero tienen la misma distribución. Ahora hablaremos sobre el histograma dirigido. El histograma dirigido es un gráfico de barra vertical. Se representa la distribución o conjunto de datos. Este histograma es especial porque ayuda a graficar muchos datos en un solo y hace mejor precisión en la organización de cada uno de los datos. El histograma estratificado. El histograma estratificado son datos característicos o coincidentes en un grupo de estratos. Sirven para facilitar el trabajo y no usar otras herramientas como si no pueden ser como esta. Y el diagrama de ojiva, el histograma de ojiva es más parecido al histograma simple porque se basa más que todo en los puntos más altos de cada barra unidos entre cada una de las barras. Gracias, José. Pero entonces, háganse la pregunta, chicos y chicas, ¿qué nos permiten los histogramas? Imagínense ustedes que quieren preparar una comida, pero no tienen en cuenta qué ingredientes van a utilizar. Entonces, usted lo que hace en histograma es tener un amplio número de datos y de ese amplio número de datos ir sintetizando, sacando hipótesis del asunto. Es decir, por ejemplo, si estos estos tres alimentos los puedo agrupar y cuál elegir. Bueno, luego, pues nos permite por medio de una ente visual, ¿cierto? El comportamiento de pronto de los ingredientes, qué ingrediente de pronto va de acuerdo a mis gustos, con el objetivo de tomar decisiones. Vean, esto es muy importante. Entonces, tomamos la decisión, por ejemplo, de tomar un alimento de acuerdo al crecimiento que tiene en el gráfico. Y así ayudar a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente. Es decir, si verdaderamente esa elección que tomé de los alimentos me sirve para satisfacer la necesidad que tenía al inicio. Es un ejemplo para concretar. Bueno, siguiendo, tenemos otra preguntita. ¿Cómo se hace en el histograma? Ya hemos visto las características, definición, pero vamos a llegar al tope de cómo se hace. Pensemos en que esos 5 pasos que vienen a continuación hacen parte de nuestros 5 deditos. Primero, tomamos la recogida y preparación de los datos. Es decir, tenemos todos los datos, lo que hacemos es agruparlos y es recomendable y empezar a ordenarlos de menor a mayor, para luego tronar el primer dedito, que es establecer los valores extremos, es decir, los límites, cuál es el valor final, el valor inicial de la distribución, si lo ordenamos. Tercero, tronamos el tercer dedito, definir las clases, ¿cierto?
Las clases sabemos que es el punto medio de cada barra, y entonces de esas clases, cada clase va a tener un límite. Entonces eso nos va a ayudar para después asociar cada dato de su clase y calcular la frecuencia. Ahí tronamos los 5 deditos. Con un ejemplo va a ver un poco más, analizado esto que analizamos aquí, que es el cómo se hace. Le vamos a pasar al ejemplo. Sabíamos que nuestro compañero Reyes nos habló de un ejemplo, ¿cierto? Donde habían trabajadores y la variable era la productividad, el número de visitas. Entonces, tenemos, primer paso, tenemos los datos, ¿verdad? Que son el N, son 50 datos. Después tenemos, al agrupar esos datos y ordenarlos de menor a mayor, tenemos que el menor dato es el límite inferior es 125, el mayor es 176. Entonces, de allí nosotros podemos hallar el rango. ¿Cómo se halla el rango? Restando el mayor menos el menor, es decir, límite superior menos límite inferior. Tenemos el rango. Más adelante lo usaremos. Después hay dos formas de calcular el número de intervalos. Una fórmula la dará mi compañero Iván más adelante. Yo les daré otra, que es sacar la raíz al n, es decir, sacar la raíz al número de datos. Eso nos va a dar un aproximado de los intervalos. Siempre lo tratamos de llevar a la parte entera, o tratamos de aproximar a la parte entera el número de intervalos para la observación. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos el ancho de la banda? Es decir, el intervalo, ¿cierto? La amplitud que va a tener cada intervalo. Entonces, tomamos el rango que analizamos anteriormente, lo dividimos entre el número de intervalos y eso nos va a dar el aproximado del ancho de la banda. También tratamos de llevarlo o al punto 5, es decir, al 7.5, por ejemplo, o a la parte entera, 7, 8, ¿ya? Para hacer un mejor análisis. Entonces, de aquí nos salen las columnas de la tabla de frecuencias, ¿cierto? Para poder realizar el gráfico, ¿cierto? Porque como el quinto paso nos decía, empezamos a asociar cada uno de los datos con su clase, es decir, con su intervalo. Y ahí salen las barras. Entonces pasamos ahora a los análisis de los histogramas. Características claves. ¿Qué analizamos? Analizamos la barra, inferior, es decir, la horizontal, qué tan amplio, entre más amplio es el intervalo, entre más amplio es el número de datos, eso lo representa qué pasaría con el comportamiento de los picos, es decir, de esas dispersiones que dan la tendencia de todos los datos. Entre incremento el X, el eje X, por decirlo así, número de datos, ¿qué pasaría con los picos? Ahí está la clave del análisis de los histogramas. Bueno, seguimos. Es clave tener en cuenta el tamaño de la muestra. Ese N lo hemos visto varias veces. El tamaño de la muestra nos determina a nosotros una mejor interpretación de los datos. Entre mayor sea la muestra, mejor será la interpretación de los datos. Es decir, porque entre mayor la muestra, mayor intervalo vamos a tener. Y eso nos reduce el comportamiento de los datos y nos da una interpretación un poco mejor. Ahí nos dicen que entre más de 40 datos es mejor la interpretación, porque ya vemos que si n es igual a 2, son muy grandes las columnas y pues, no vamos a tener la mejor interpretación. Bueno, siguiendo tenemos los datos asimétricos. Cuando tenemos datos asimétricos, cuando nuestro histograma nos da especie de una, como si fuera una colina, ¿cierto? Pero que no baja de la misma forma. Sube de una forma y no baja de la misma forma, o baja de una forma y no sube de otra. Es decir, tenemos como que una montaña cortada en la mitad. Entonces son datos asimétricos que tienen su análisis, entonces no se distribuyen normalmente, que es lo que queremos. Analicemos más adelante. Ahora, los datos multimodales. Los datos multimodales tienen más de un pico, es decir, que como tenemos datos que se repiten, multimodales, 2 se repite, 4 se repite, en esa misma proporción vas a tener más de un pico. Y eso nos va a llevar a pues, considerar que vamos a tener una interpretación considerando 2 picos, en donde tenemos que tener una consideración de un solo pico, entonces nos va a llevar a hacer un análisis, porque se generan a partir de procesos o condiciones que se repiten, más de uno o de 2. Bueno. Siguiente,
tenemos el evaluar el ajuste de la distribución. Lo que queremos nosotros es tener una distribución normal en la cual nos genere como una montaña, suba de esa forma y baje de esa forma. ¿Cómo hacemos un ajuste de esa distribución? Pues nos paramos en un punto específico que al bajar yo tenga en cuenta que la línea de esa curva me conecte con las alturas, ¿cierto? El aproximado de las alturas de los picos que van bajando, desde el pico superior, y asimismo de un lado, que el otro, o sea, por ejemplo, miren la primera figura, va bajando y va cortando las alturas de los picos, por la parte derecha, mi derecha, y también por la izquierda. Pero aquí tenemos ajustes que no concuerdan acá, ¿cierto? Por ejemplo, nos paramos en el pico en la figura de abajo, en la segunda figura, en el ajuste deficiente, tenemos que no concuerdan. Entonces, eso es clave para tenerlo en cuenta. Listo. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero Iván, que con un ejemplo va a dar todo esto que hemos hablado en teoría, y pues atentos y atentas al mismo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo aplicativo que estaba propuesto para hacer en clase, pero pues debido a la problemática que afronta el país, va a tocar hacerlo acá de manera virtual. Entonces dice, un banco desea controlar los tiempos de espera en su servicio de cajeros, pero para eso se toma la siguiente encuesta y los resultados se muestran en la siguiente tabla. Bueno, aquí tenemos los resultados, los datos en minutos, lo que demora una persona en ser atendida en la caja de un banco. Entonces ahora vamos a proceder a organizar y a construir nuestra tabla de frecuencias. Bueno, aquí por causas de tiempo lo hemos ya hecho, pero vamos a explicar cómo se hace. Bueno, para obtener el rango, que nuestro compañero lo había dicho que tenemos el dato mayor, que es 45, menos el dato menor, que es 10, eso nos da el rango, 35. Bueno, el número de intervalos nos los da en este ejercicio la regla de Sturges, que es 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos, que es 50 en este caso, que nos dio 7. Y la amplitud, que es el rango sobre el número de intervalos, nos dio 5. Entonces aquí tenemos nuestros intervalos de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, etcétera, etcétera. Tenemos nuestra marca de clase, tenemos nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir nuestro histograma. Entonces vamos acá, que tengo insertar, aquí, de gráfico, y aquí. Nos sale este recuadro blanco. En este recuadro blanco le damos clic derecho en cualquier parte y le damos aquí en seleccionar datos. Bueno, aquí le damos en esta pestañita agregar. Aquí nos va a salir nombre de serie. Vamos a poner histograma. Y le vamos a dar los datos ahora. Vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. Y aquí ya se nos empieza a aparecer nuestro histograma. Bueno, ahora vamos a darle los nombres a esa frecuencia, que son las marcas de clase. Es lo que representan esa frecuencia. Ahí está. El tiempo en minutos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle un polígono de frecuencias. Entonces le damos ahora y vamos a seleccionar la misma frecuencia. Le damos a aceptar. Ahora, para construir el polígono de frecuencia, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta parte anaranjada, irnos acá a insertar, aquí a esta opción, y le damos aquí. Y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias. Pero, como los histogramas no son así separados, sino que tienen que tener su reducido espacio entre sí, le damos doble clic aquí a una barrita de estas, y nos vamos acá, se nos abre esta pestaña de este lado en Excel, y aquí dice ancho de intervalo, lo reducimos al 0%. 0. Aquí está. Tenemos nuestro histograma como debe ser. Entonces, si nosotros queremos personalizarlo, ya sea
cambiarle el color. Entonces solo venimos aquí, acá en nuestro baldecito, relleno sólido, y aquí escogemos el color que queramos para cada barra. Podemos personalizar cada barra que queramos con el color que queramos nosotros. Podemos darle borde, una línea sólida, color negro, y ya va a tener su línea. Ahí está la línea que lo diferencia de la otra barra. Entonces, como tenemos aquí una distribución normal, podemos sacar el siguiente análisis de este gráfico, que es un histograma simétrico y que la distribución es normal y el proceso es estable. Entonces, ya resuelto el ejercicio, vamos a regresar a las diapositivas. Entonces, seguimos aquí. Dice, ¿con qué objetivo se usa? Bueno, por su naturaleza gráfica, el histograma puede ayudarnos a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver con una simple tabla de números y que son de poco valor si no aparecen así suficientemente ordenadas y clasificadas, pues como nos los propone el histograma a nosotros. También nos permite reconocer el grado de efectividad del proceso que estamos estudiando y verificar la calidad del mismo. Bueno, ¿qué relación tiene con la norma ISO 9001 de 2015? Bueno, como todos sabemos, ya las normas ISO son las que rigen los estándares de calidad a nivel mundial. Entonces, esta herramienta nos permite analizar los procesos y mejorarlos. Por lo tanto, nos sirve para evidenciar el cumplimiento de los diferentes requisitos de la norma, de la ISO 9001. Por ese motivo, bueno, lo utilizamos tanto y es considerado como una de las herramientas de la calidad. Además de que nos permite, bueno, se permite aplicar en casi cualquier proceso de una empresa, independiente del área en que se trate. Bueno, conclusión. Podemos concluir de manera general que un histograma es una herramienta muy útil, muy fácil de aplicar, muy fácil de analizar y nos permite, a partir de ese análisis, tomar decisiones o una conclusión de manera acertada o conclusiones correctas. Bueno, algunos de los conceptos que hemos tratado, que son variabilidad, estratificación, recorrido, clases y frecuencia de clases, pues ya los hemos tratado y los ponemos aquí de manera de glosario por si no les quedó muy claro el concepto. Entonces, chicos, pues nada, muchas gracias por ver la exposición. Espero que les haya quedado claro todo. Vamos a habilitar una pestañita después para las dudas y todo eso. Vamos a subir el trabajo junto con las exposiciones. Las vamos a enviar. Y bueno, muchas gracias.